Les damos la bienvenida a la audiencia de la 94.9. Evidentemente, gracias a los que nos están acompañando en Facebook, en Instagram. Dios les bendiga poderosamente. Hoy es un día muy especial, un día en el que tenemos que aprender y valorar lo que Dios nos ha dado. Yo quisiera que ahí donde estás en casa puedas abrir tu Biblia y que juntos podamos leer la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo escribía y describía este día de una manera especial en 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Él decía de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora, más ahora, dice el apóstol, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Yo quiero que hoy vos sepas algo maravilloso. Jesucristo ha resucitado. Y eso es tan tremendo porque hay muchos hombres en la historia de la humanidad que marcaron el rumbo de la historia de la humanidad. Abraham, ¿sí? En su tumba en 1638 a.C., todavía está allí, sus restos están allí. Buda también hizo y dijo muchas cosas en el 438 a.C., su tumba se cerró y él está allí. Mahoma, ¿sí? Allí en el 632 después de Cristo, pero su tumba también está allí y están llenas de sus restos, mas la tumba de Jesucristo ya no puede contener sus restos porque Jesús resucitó. Un día como hoy, Él fue primicia de todos para la resurrección. Fue el primer hombre en resucitar y no volver a morir. Fue la primicia de Dios. Déjame decirte, la Biblia me habla claramente de esta primicia y está profetizado en el libro de Levítico ya cómo iba a ser esto. En Levítico capítulo 23, verso 9, la Biblia nos empieza a relatar cómo es que fue. En el versículo 10, la Biblia dice que debíamos de traer al sacerdote una gavilla por las primicias de los primeros frutos. En el verso 11 dice que el día en que ofreciéramos esa gavilla también debía ser el ofrecimiento de un cordero de un año. ¿Sabes? Dios estaba planificando todo para que cuando Jesús llegara a la tierra sucediera algo extraordinario. Así como Dios sacrificó a los primeros animales para cubrir la vida del hombre, para darle un traje de pieles. Ahora Dios estaba diciéndonos en Cristo Jesús: yo voy a cubrir el pecado de la humanidad, yo voy a protegerlos con mi sangre, yo voy a sacarlos del pecado y llevarlos a la dimensión maravillosa de la resurrección, de la vida eterna en Cristo Jesús. Y sabes, la Biblia me muestra claramente de que esto de las primeras o los primeros frutos es una ofrenda a Dios. Y la ofrenda más perfecta, y la Pascua es eso, es una ofrenda perfecta para que el Señor nos libre, para que de alguna manera quede señalada en nuestra vida y en la vida de la humanidad, porque la ofrenda perfecta de Cristo Jesús fue una vez y para siempre, esté pagado en esa ofrenda todos nuestros pecados. ¿Sabes? Dios quiso que así fueran y
está tan detallado que la Biblia dice en Levítico capítulo 23, verso 4, que en el primer día, ¿sí?, a los 14 del mes, en el verso 5 sigue contándolo, entre las 2 tardes va a ser Pascua para Dios. Jesucristo llegó a Jerusalén en una Semana Santa, el domingo pasado, como si fuera el domingo pasado. Fue celebrado. El día jueves fue la última cena del Señor, el día 14 de Nisan. Era la última cena, el momento en el que debía ser presentada la gavilla. En ese segundo, Jesús estaba sentado a la mesa con los discípulos. El calendario, el éxodo, las gavillas, todo coincide. Era ese día, el día de la presentación, el día de la Pascua, el día de la presentación de la ofrenda. Esa ofrenda debía ser mecida. Así que el viernes siguiente correspondía presentar el cordero. Al día siguiente correspondía que Jesucristo fuera sacrificado. Y así efectivamente el día viernes Jesús es sacrificado. Ahora, ese día era el día más santo porque era el día del sacrificio, la presentación del primogénito. Ahora el día del sacrificio. Solamente que el día siguiente era día de reposo. Por lo tanto, el día en el que correspondía, el día 16, ¿sí?, que correspondía, era trasladado ya hacia el día primero de la semana, hacia el próximo domingo. ¿Por qué? Porque era día de reposo. El viernes, ese día a la tarde comenzaba el día de reposo y era un día muy santo. Así que Jesús debía morir justo antes de que comenzara el viernes y efectivamente el Señor moría antes de que comenzara ese día, ¿sí? Moría Él antes de que comenzara el día de reposo, el mismo día viernes, perdón. Así que al día siguiente Jesucristo iba a estar en la tumba, pero dice la palabra del Señor en Levíticos 23, allí mismo en el verso 4, en el verso 15, perdón, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Es decir, Él iba a estar en el día de reposo en la tumba, ¿sí? Y el día siguiente vas a terminar ofreciendo la gavilla mecida. Es decir, el próximo al día domingo, un día de resurrección como hoy. ¿Sabes? La palabra del Señor es tan contundente al respecto de esto. Jesucristo ofrecía su vida por nosotros, pero resucitaba el tercer día. En vano sería todo lo que hacemos si Jesús no hubiera resucitado. La muerte de Jesús es coronada por la resurrección. Muchos ojos vieron a Jesús después de la resurrección. 40 días, inclusive hasta muy cercano al Pentecostés vieron, porque el Pentecostés era 50 días después. Lo vieron al Señor, hablaron con Jesús, mostró sus llagas. 1000 ojos vieron a Jesús subir en el día de la ascensión. La verdad es que la Biblia me muestra algo que sucedía en palabras del rey David en el Salmo 24, en el verso 7, decía: alzados puertas eternas, alzad vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de gloria. Yo creo que en el cielo, cuando Jesús resucitaba, siendo el primero de los hombres para nunca más morir, que resucitaba, las puertas del cielo se levantaron para recibirlo en poder y en gloria. Jesús mismo, antes de subir, fue interceptado por las mujeres. María se acercó y Jesús le dijo: no, todavía no se acerquen demasiado, porque tengo que presentarme al Padre, porque tengo que ver que esas puertas de gloria se abran, porque tengo que asegurarme que el camino a la eternidad quede completo, porque tengo que presentarme como la ofrenda perfecta para que las personas puedan luego caminar y transitar por ese camino. Jesucristo hoy ha resucitado. Un día como hoy el Señor resucitaba para nunca más morir, para sentarse a la diestra del Padre, para interceder por vos, para estar cerca tuyo. Yo quiero hoy terminar de leer lo que el apóstol Pablo dijo y quiero que este Espíritu de Dios maravilloso de la resurrección empiece a operar en tu vida.
El apóstol seguía diciendo en 1 Corintios capítulo 15, entendiendo ya que Jesucristo era la primicia, Jesús iba a ser el primero de los resucitados, Jesucristo iba a abrir ese camino eterno, Jesús iba a levantar las puertas del cielo para ser recibido en gloria, Jesús iba a marcar una transformación tan importante que a partir de ese minuto un hombre se iba a sentar al lado de Dios para regir el universo entero. Un hombre se iba a sentar al lado de Dios para regir a ángeles, a potestades, a mundos completos. Ese hombre era Jesucristo y es Jesucristo. Pero no solamente está sentado allí para regir. La Biblia dice que está sentado allí para interceder por vos, para clamar, para rogar, para pedir a Dios por tu vida. ¿Cuánto es lo que le debemos a Dios? ¿Cómo nosotros podremos pagar semejante ofrenda? ¿Cómo nosotros, vos y yo, podremos estar sin deuda con Dios? No es que le debemos una vida, no es que le debemos una oportunidad, no es que le debemos a Dios algo que pudiéramos pagar. No alcanza con obedecer. Hay que obedecer de buena gana. No alcanza con obedecer de buena gana. Hay que darlo todo por el Señor. No alcanza a darlo todo porque aún dándolo todo estaríamos escasos porque nuestra vida no es perfecta. Solo la vida de Jesús, que lo dio todo y siendo perfecta, pudo satisfacer la justicia de Dios. Pero lo cierto es que somos deudores a Dios. El apóstol termina diciendo entonces, venga conmigo a 1 Corintios capítulo 15, al versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego nosotros los de Cristo en su venida. El apóstol está diciendo aquí algo maravilloso. En Adán todos mueren, pero en Cristo usted y yo seremos vivificados. En Cristo cobramos la fuerza de nuestra vida. Jesucristo es el aliento, la gracia, el poder de nuestra vida. Por eso es que a partir de hoy, en tu vida tenés que declarar que Jesús es la primicia de tu vida. Él es la mejor ofrenda que puedes traer a Dios. Ser como Él es lo mejor que puedes hacer. Marcar la obediencia a Dios es incondicional. Y obedecer a Dios tiene que ver con esto de entender la palabra, de valorar la palabra. Como hace muchos años, he empezado a notar que las personas ya no están queriendo escuchar solo de la prosperidad, solo de que nos va a ir bien, solo de que, bueno, esfuérzate y las cosas van a salir bien. Hoy en día la gente está empezando a tener sed de la palabra de Dios, a entender estos misterios de Dios, a comprender el por qué es que hacemos y vivimos. Las personas en esta situación estamos pensando en cosas más serias, en cosas que tengan un valor absoluto, total, en una vida, en ser felices con la familia, en valorar a las personas que están cerca y en valorar por sobre todas las cosas lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesucristo resucita y eso es Pascuas. La muerte pasó, hoy tenemos vida. Hoy tenemos el gozo de Dios. Hoy estamos felices de que Jesucristo haya resucitado. Hoy tenemos gratitud en el alma. Hoy estamos bendecidos porque la muerte pasó y Jesucristo venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre e intercede por tu vida e intercede por la mía. Hoy estamos felices de saber que no importa cuándo, en qué momento, bajo qué circunstancia nos toque enfrentar el valle de las sombras de la muerte. No la misma muerte, porque ni siquiera la muerte podrá tocarte. Vas a pasar por el valle de la sombra. Unos segundos serán, pero te recibirá del otro lado aquel que levantó las puertas eternas, aquel que abrió el camino, aquel que te va a abrazar y te va a dar un lugar en el seno del Padre. Hoy yo quiero que vos sepas que la Pascua no son
solo comerciales, que la Pascua no es solo para recordar algo, que la Pascua es para vivir agradecido por lo que Cristo hizo, por la resurrección de Jesús. Es verdad que Navidad es maravilloso y recordamos el nacimiento. Es verdad que la sangre de Jesucristo nos protege y nos guarda, pero nada de eso sería suficiente si Cristo Jesús no hubiera resucitado. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de gratitud. Hoy es día de levantar tus manos y decir gracias Dios, porque Jesucristo se levantó de la tumba, venció a la muerte y nos ha dado vida y nos vivifica para vivir la nuestra en el nombre de Jesús. Quiero orar a Dios por vos. Quiero pedirle al Señor que el Espíritu Santo vivifique tu ser. Quiero pedirle a Dios que el Espíritu Santo te traiga una vida renovada. Y cuando hablo de vida renovada no estoy diciendo que todo te va a salir bien. Te estoy diciendo que una vida renovada es una vida que empieza a ser agradecida. Una vida renovada es una vida que empieza a decir gracias Dios por todo lo que hiciste por mí. Gracias por Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que no como cualquier líder muere y queda allí, sino como el líder de mi alma, Él ha resucitado. Y ahora puedo seguir a alguien que es primogénito, que es el primero, que es la mejor ofrenda de la eternidad. Eso es una vida renovada. Una vida renovada no tiene que ver con los bienes que tengas, con las cosas que te haya tocado en la vida. Una vida renovada tiene que ver con la gratitud de tu alma hacia aquel que lo entregó todo por vos. Hoy yo quiero que el Señor renueve tu vida. Él renueve tus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy el Espíritu de la resurrección de Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, venga a vivir al corazón de cada hombre y cada mujer, venga a llegar a la familia de cada hombre y cada mujer, para que en el nombre de Jesús, en un día como hoy, se levanten alabanzas, se levanten gratitud, se levanten acciones de gracia. Un día como hoy podamos decir Jesús ha resucitado y está vivo. Padre, en el día de hoy, Señor, podamos celebrar que no seguimos a un líder que no puede compadecerse de nosotros. Seguimos a aquel que abrió el camino, que nos dio la vida eterna y que se sentó a la diestra del Padre para tener misericordia de nosotros. Jesús, gracias. Dios eterno, gracias. Estamos en deuda total. Hoy reconocemos nuestra vulnerabilidad y reconocemos tu grandeza. Señor, hoy te adoramos con todo el corazón, con toda el alma. Hoy decimos gracias con todo nuestro ser. Hoy, Señor, somos felices de saber que alguien nos amó tanto, nos valoró tanto, que dio su vida por nosotros. Y no solo su vida, dio la mejor ofrenda, la ofrenda perfecta, para que fuéramos resucitados en el nombre de Jesús.